Otro tema que también es sumamente importante y relevante, se permite también, a partir de esta prórroga de estado de emergencia, actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo, así como también se permite el fútbol profesional. Tanto hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la Federación Peruana de Fútbol para poder reiniciar las prácticas y más adelante reiniciar la competencia del fútbol profesional. ¿Es importante hacerlo? Sí, obviamente respetando los protocolos de distanciamiento, de seguridad, y que los partidos que se den de carácter profesional, por lo menos en los siguientes meses, van a tener que ser con estadios sin público. El público los estará mirando desde sus hogares estas reñidas competencias características de nuestro fútbol profesional. Amigos de Gol Perú, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos en esta edición de Código Fútbol, la entrevista. Se ha dado una información y una medida importante para el retorno del fútbol, para el retorno de la Liga 1 Movistar 2020. Volverá, en este caso, de la mano con el protocolo presentado al gobierno, y en este caso el fútbol será una de las actividades que puede retornar de manera progresiva. Estamos en comunicación con el ministro de Salud, Víctor Zamora, para conversar de este tema relacionado con la actividad futbolística. Ministro, muy buenas tardes, bienvenido a Gol Perú y gracias por estos minutos. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Cuáles son las consideraciones que se tomaron en cuenta para determinar que la actividad del fútbol podía volver? Bueno, en primer lugar, no es solo la actividad del fútbol. ¿No? Son todas las actividades deportivas federadas que de manera conjunta con el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio de Educación y nosotros consideramos que era necesario iniciar su retorno, bueno, con mucha cautela, pero progresivo a la actividad regular. Y las consideraciones fueron de varios tipos, ¿no? De nuestra parte, como Ministerio de Salud nos interesa que las personas regresen a las actividades recreativas y deportivas. Por sus beneficios en el mundo de la salud mental, por un lado, y por sus beneficios inobjetables en la salud física. Mucho tiempo en confinamiento afecta ambas esferas, tanto la salud mental como la salud física. Las consideraciones también de carácter deportivo se pusieron sobre la mesa debido a que en muchas disciplinas se va a retornar a las competencias. No es solamente en el fútbol, sino en una múltiple cantidad de disciplinas hay que regresar a las competencias. No ahora, pero se ven en el horizonte que se acercan rápidamente eventuales competencias y por lo tanto deportistas que se dedican a ellas tienen que regresar al entrenamiento regular, sí, ¿no? Y con algunas salvedades, ¿no? Estamos hablando de deportes que no tengan contacto en general.
Sí, Y lo tercero, bueno, ujú. ciertamente el deporte rentado también tiene un rol económico en la sociedad, ¿no? Sí, yo le preguntaba específicamente por el tema del fútbol, teniendo en cuenta lo que en este caso se viene con la Liga 1 Movistar. El decreto es claro con respecto a las actividades federadas, como usted mismo precisa. Eh, ¿Se sabe el tiempo? Es decir, y hablando en este caso, le agradecería, sea con el tema del fútbol, ¿se sabe y se tiene alguna fecha o se le ha dado alguna fecha a la Federación Peruana de Fútbol o por medio del IPD el hecho de que puedan volver a los entrenamientos? Porque se sabe que la Federación presentó un protocolo. Entonces, ¿se ha establecido alguna fecha? Es decir, ¿se podría decir en qué fecha pueden volver a entrenar los equipos? No, en este momento no. Lo que sí tenemos es, por entendido, yo he recibido el protocolo, Ujú. eh, no tenía un mandato explícito, como ahora sí lo tengo, de revisarlo. Eh, Ahora sí nos vamos a reunir con el Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte para establecer cómo va a ser en el fútbol y en otras actividades la aprobación de los protocolos. También tenemos que definir con qué criterios los comparamos. O sea, yo no soy un experto en la materia, pero por supuesto que consultaremos con expertos en protocolos deportivos para saber si lo que se nos ha presentado cumple con los altos estándares que esperamos tener para evitar la enfermedad. Eh, pero entiendo a su vez que hay premura y si queremos hacerlo bien, bien y rápido, seguramente esta semana nos estaremos reuniendo con el ministro de Educación y el IPD para verlo. Y bajo estos criterios que obviamente tienen que ver con la revisión y con dejar primero la salud y tener en cuenta primero la salud de quienes van a formar parte de esta actividad en el retorno inicial de entrenamiento, porque mucha gente ha confundido un poco, se ha confundido un poco a partir de pueden volver y todo, y piensan que ya se va a dar el campeonato en unos días, y no es así. Hay un tema de orden que corresponde primero a los entrenamientos, en los que también hay etapas y no hay contacto, y por ahí poco a poco se va a ir avanzando el tema. ¿Se puede decir que en junio se puede o no? ¿O definitivamente junio está descartado para volver a entrenar? Lo que yo sí te puedo señalar es de que en la próxima semana nos tomaremos pues máximo 2 semanas para revisar el protocolo. Eh, Mal haría yo en poner una fecha que no pueda cumplir al no haber visto la documentación. Uh -huh. Pero ciertamente pondremos el empeño que se espera de las autoridades para resolver los temas que el protocolo tenga que resolver y facilitar eventualmente el cumplimiento de los mismos. Las condiciones para su cumplimiento siguen siendo las mismas. Uh -huh. Distanciamiento en la medida de lo posible, uso de la mascarilla de manera intensa en la medida de lo posible, lavado o prevención de la contaminación, que tenga en todo lugar elementos del cuidado y eliminación del virus. Nosotros hablamos del agua y el jabón. Y eventualmente, si es que la actividad tiene un necesario contacto físico, como es el fútbol, creo que eventualmente con cierta regularidad hay que tomarse alguna prueba para demostrar que el virus no está circulando, ¿no? Dentro del protocolo de la federación al que hemos tenido acceso, se puntualiza el tema de las pruebas a la que usted hace mención. En este caso, en el caso de las pruebas, ¿es posible que el fútbol, la Liga 1 Movistar, tenga acceso para que se puedan realizar pruebas a los distintos equipos, que en este caso son 20 equipos, y no solamente a los equipos, sino a quienes también trabajan como parte del fútbol? ¿Es posible hacerlo? Sí, en el caso del Perú, en el sistema público tenemos las dos pruebas, ¿no? La prueba molecular y la prueba serológica. Ujú. En estos momentos nosotros estamos dedicando todo nuestro arsenal de pruebas orientado al control de la epidemia. Eh,
porque no podemos subvencionar o no debiéramos en estas condiciones subvencionar la actividad privada, es que hemos abierto regulación para que el sector privado pueda hacer las pruebas certificadas por el Ministerio de Salud y con el cargo de que cada prueba que se hace se nos informa el resultado. Porque nos compete la vigilancia de cualquier brote que puede existir en cualquier actividad. Para eso necesitamos saber el resultado de las pruebas. Si en alguna actividad empieza a aparecer pruebas positivas, ¿no? En varios de los miembros de esa comunidad, nosotros intervenimos rápidamente, ¿no? Pero sí, el mercado hoy ofrece las pruebas para los equipos. Perfecto, ese es un tema que mucha gente también tenía dudas con respecto a la posibilidad de que todos los equipos puedan acceder a ello. Ahora, teniendo en cuenta el tiempo, porque esta enfermedad es nueva, esta pandemia también requiere de tiempo para generar soluciones. El tiempo da para poder de repente saber si a fin de mes, que todavía es la fecha de levantamiento del distanciamiento, se puede tener en cuenta cuándo se pueden de repente hacer traslados de provincia a Lima y viceversa, o todavía eso no está contemplado. No está contemplado todavía, pero yo sí puedo, con cierto nivel de certeza, avanzar una opinión en el sentido de que no va a ser muy pronto, porque nosotros tenemos una epidemia heterogénea. No se está comportando de la misma manera en todas las regiones al mismo tiempo. Te pongo un ejemplo. Hoy nosotros estamos siendo duramente golpeados por la epidemia en el norte. Y en algunas zonas del norte, específicamente Loreto, Ucayali, Tumbes, Piura, La Libertad, y bajando, ¿no? Probablemente un mes esta epidemia ya haya dejado esas zonas y esté más presente ya es hacia el sur. La dimensión no la sabemos. Es más, Arequipa está empezando a pintarse de rojo para nosotros en materia epidemiológica, igual que Ica. La dimensión de esa epidemia en esas zonas todavía no la podemos avisorar. El solo hecho de que la epidemia se esté moviendo de esa manera en el país y también en Lima, ¿no? Pasó de Jesús María, San Isidro, Miraflores, Lince, y ahora está en San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Villa María el Triunfo, ¿no? Está hacia arriba. No sabemos si va a volver hacia la parte mesocrática, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es muy dinámica. Ese dinamismo hace que, y yo avisaré de que no se vaya a abrir todavía los vuelos, si a eso te refieres, en el corto plazo, ¿no? Incluso los internacionales. Ujú, ujú. Claro, para una solución de ese tipo, en todo caso habría que ver otro mecanismo de traslado, ¿no? O en todo caso podría ser el transporte terrestre, teniendo en cuenta la actividad que se va a reactivar, o definitivamente no sería permitido, por ejemplo, porque hay equipos en el norte, que los equipos del norte puedan trasladarse a Lima como una posible sede de campeonato, y en esto apelo a su opinión y conocimiento del tema. ¿Se puede permitir eso teniendo en cuenta que la actividad vuelve? Yo lo que conversé con la Federación Peruana de Fútbol hace un mes, me parece, o menos. Ujú. Y lo que hablamos fue de escenarios, ¿no? El primer escenario era de que se reabrían todos los campos deportivos en todas las sedes y se abrían los vuelos. Escenario muy optimista, poco probable, Ujú. muy poco probable. Un segundo escenario, se abren cierto número de sedes, donde el transporte es mixto. Público es transporte básicamente mixto, ¿no? Aéreo y terrestre. Y en ese caso, el aéreo con restricciones probablemente obligara a las empresas a contratar vuelos charter exclusivos. No Ujú. solamente porque los viajes van a estar restringidos, sino por el aforo dentro del avión. Ya no Claro. se va a poder tener, si el avión tiene para 200 pasajeros, no se va a poder viajar 200, viajan 100. Y así sucesivamente. Entonces,
Y si para viajar todo el equipo además necesita que los demás pasajeros estén controlados, y si no están controlados, probablemente se tenga que contratar un vuelo para el equipo, y eso encarece el deporte. Pero es un escenario. Pocas sedes con viajes mixtos. O sea, es también un escenario más o menos deseable, porque hay hinchadas en todo el país, eh, con probabilidades mayores, pero limitadas. Y la otra es concentrar todos los equipos en algún lugar y desarrollar un tiempo el campeonato en una sede concentrada. Entonces se hablaron de posibilidades, ¿no? ¿Cuál va a ser? La epidemia lo definirá. Estamos conversando con el ministro de Salud, Víctor Zamora, en Código Fútbol, la entrevista por Gol Perú. Hacemos una pausa y estamos de vuelta para continuar con este y otros temas importantes que tienen que ver con la Liga 1 Movistar 2020. Continuamos con ustedes en Código Fútbol, la entrevista por Gol Perú. Estamos con el ministro de Salud, Víctor Zamora, conversando sobre lo que puede ser el retorno de la Liga 1 Movistar 2020. Y antes de ir a la pausa hablábamos de escenarios para el retorno y de lo que se había conversado con la federación. Teniendo en cuenta las consideraciones que se han tocado, sería, y esto también, y en esto también apelo a su conocimiento de números y cifras que tienen que ver con la pandemia, ¿sería Lima el lugar indicado para poder continuar con el campeonato a partir de lo que usted ha podido notar tanto en el norte como en el sur? Nos hablaba de la proporción y de cómo viene la pandemia por estos días. ¿Sería Lima el lugar indicado para poder hacer, y aparte por capacidad logística, para poder continuar el campeonato, ministro? En nuestro caso, como sector salud, y también en diálogo con los otros sectores del Estado, las consideraciones que hemos tomado para poder flexibilizar las actividades económicas tienen, por un lado, factores de salud propiamente dicho, como es el caso de reducir el riesgo de que haya contagio. Y otro factor de salud es, ¿qué pasa si hay contagio? Debe haber una capacidad también de respuesta del sistema de salud. Estamos hablando de capacidad hospitalaria. Claro. Y la capacidad hospitalaria en el Perú está concentrada en la ciudad de Lima. La mayor y más compleja capacidad hospitalaria se encuentra acá, ¿no? Por razones que no vamos a discutir, está aquí en Lima, ¿no? Los otros temas, ya uno de ellos los ha señalado, la capacidad logística para movilizar, no solamente para el fútbol, sino para cualquier actividad. La capacidad logística en Lima es superior a la que se puede encontrar en cualquier otra región. Y el impacto en la economía, ¿no? En el caso de esta parte de su economía, debo suponer que es los aforos y la cantidad de personas que van a los estadios. Pero para este caso no cuenta porque no va a haber aforo en el fútbol ni en otra actividad de carácter recreativo, artístico o lo que fuere. Sí, eso es una primera conclusión. ¿Ustedes van a sugerir eso
o están esperando todavía alguna reunión para poder deslizar esa opción, teniendo en cuenta lo que acabamos de conversar? No, está señalado en el decreto que ha sido publicado hace unas pocas horas. Hemos sacado el decreto supremo y en casi todo su articulado señala, si no en todos, pero en una buena proporción, siempre y cuando se garantice el distanciamiento social, el uso de la mascarilla es obligatorio y también el lavado de manos. Esas tres premisas se repiten porque son reglas de oro de la nueva ciudadanía, como son las reglas de la nueva convivencia social. En aforos tan grandes como estadios, cines, teatros, incluso centros comerciales, va a ser muy difícil que la actividad vuelva pronto. Claro, sí, yo me refería al tema Lima, o sea, al tema de sugerir, ¿saben qué? Sería mejor que se juegue todo en Lima. Esa recomendación la van a realizar, se No, tiene en cuenta. no la sugerimos, no somos, no somos nadie para estar sugiriendo esos temas. Lo que nosotros somos, ponemos las condiciones en las cuales se reduciría el riesgo para la salud. Ujú. Y creo que una movilidad social alta, que significan viajes, una movilidad alta que significa además pocos sistemas de control, laboratorios o sistemas de supervisión. Ujú. Un sistema en el cual haya poco respaldo de los sistemas de salud. Hay pocos hospitales o los hospitales están totalmente llenos. Eh, con esos criterios yo creo que los líderes y promotores de este deporte pueden tomar las decisiones que mejor le correspondan. Eh, ¿En algún momento tomaron en cuenta las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, por ejemplo, director deportivo de la Federación, en torno al tema de actividad meramente, de poder tener la opción de repente de que el torneo comience antes? ¿Se tomaron en cuenta esos detalles o es únicamente el tema del protocolo de la Federación el que ha sido tomado en cuenta para el hecho de, y hablo del fútbol? Está claro que las actividades son varias, actividades deportivas federadas, como dice el decreto, pero en el tema puntual del fútbol se ha tomado en cuenta la acción de la selección, por ejemplo, porque Conmebol, que es la asociación de fútbol sudamericano, de las confederaciones, perdón, de cada país, estima para septiembre el hecho de volver a jugar la eliminatoria sudamericana. Entonces, ¿se ha tomado en cuenta algún detalle que tenga que ver con competencias o es única y exclusivamente el tema que tiene que ver con salud? No, se tomaban en cuenta las expresiones de Juan Carlos Oblitas, pero fueron coincidentes con otras reuniones que habíamos tenido con el Instituto Peruano del Deporte, que nos señalaron también su preocupación por otros deportes que estaban enfrentando la misma preocupación de que abran las competencias internacionales y necesitaban que sus deportistas de alto rendimiento retornaran a sus actividades preparatorias. Y también fue coincidente con una reunión que tuvimos con el IPD para ver actividades recreativas. Fue coincidente también con el hecho de que el gobierno ya hubiese tomado una decisión en relación con dejar a nuestros niños dar una vuelta a la manzana por temas de salud mental, donde dar una vuelta, una actividad recreativa fuera del domicilio era necesaria. Entonces, creo que ha sido una coincidencia, pero que apuntan en el mismo sentido. Queremos volver a tener algo de la normalidad o empezar a construir la nueva normalidad. Queremos hacerla poco a poco, queremos hacerla con seguridad y parte de la nueva convivencia, de construir la nueva convivencia, incluye el deporte, incluye y dentro del deporte, el fútbol, un deporte que para todos es, bueno, al menos para mí y para gran parte de la población es tan importante, ¿no? Tan importante. El ministro de Salud tiene múltiples ocupaciones, en este momento seguramente es de las personas más ocupadas en el país por el tema de la pandemia, claro está. El ministro de Educación, el ministro de Salud, perdón, ¿extraña el fútbol? Sí, claro, lo extraño y mucho. Yo he sido
y me gustaría seguir siendo, pero me gusta ir con mis hijos al estadio, y no solamente verlo en casa, sino es una actividad para mí familiar. Me iba con mis hijos al estadio muy frecuentemente, ¿no? No voy a decir a qué estadio, porque si no ya me pones en problemas. La gente ya lo sabe, la gente ya lo sabe, ministro, pero eso a veces es lo que la gente tampoco tiene en cuenta, que las autoridades también sienten las ausencias, en este caso de una actividad como el fútbol. Bueno, y el fútbol es pues lo más importante de nuestro tema, de nuestro mundo libre, de nuestro tiempo libre, digamos, para muchos peruanos y peruanas, ¿no? Y eso me incluye a mi familia, o sea, desde la actividad más puramente de hincha, de ir al estadio y gritar por nuestros equipos, hasta actividades tan sencillas como llenar el álbum de figuritas, etcétera. O sea, es parte de nuestras vidas, ¿no? Y seguramente lo es para otras familias, otros deportes, no lo dudo, ¿no? Que también yo veo familias muy comprometidas con sus hijas en el vóley, con sus hijos en el karate, somos hinchas pues de nuestros hijos, ¿no? De nuestras familias. El fútbol indudablemente es eso, es una pasión que, que es parte de la cultura peruana. Ya nos aproximamos a las eliminatorias y ciertamente queremos un equipo competitivo y ganador. Si nos permite, ministro, vamos a ir a la pausa. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con el ministro de Salud, Víctor Zamora, conversando ahora de fútbol, además, ahora de fútbol y de lo que se viene, que es prometedor. Pausa y estamos de vuelta con esta edición súper especial de Código Fútbol, la entrevista. Continuamos en esta edición especial de Código Fútbol, la entrevista por Gol Perú. Estamos conversando con el ministro de Salud, Víctor Zamora, que nos brinda unos minutos en esa recargada agenda que tiene con la labor en la pandemia, combatiendo el COVID-19 en nuestro país. Ministro, permítame preguntarle, ¿usted cómo está? Estoy bien, estoy bien. Ciertamente, esta es una labor que demanda muchísimo esfuerzo físico eh, y más de carácter mental y también espiritual, ¿no? No es fácil, no es fácil. El enemigo que enfrentamos es descomunal. Es la más grande epidemia que ha tenido la humanidad en toda su existencia. Es la segunda más grande amenaza para las Américas después de la viruela que vino con la conquista en 1492. Nos encuentra con un sistema de salud ciertamente pequeño, precario. Todos lo vemos, lo hemos sufrido y lo sufrimos. Pero por otro lado, me siento orgulloso de estar acompañado de mucha gente valiosa que no ha dudado
en acompañarme en la gestión, juntar estas piezas, hacer sumas que multiplican. Estamos acá ya 63 días, si no me equivoco, al frente del sector. No he parado ni un solo día. Dormimos poco, trabajamos mucho y es un esfuerzo que comparto con miles de peruanos y peruanas que están en nuestros establecimientos de salud haciendo lo propio, defendiendo la vida, la salud, respondiendo al llamado, incluso ofreciendo su propia seguridad y sus vidas. Eso es una tarea muy complicada. La responsabilidad que me han puesto sobre los hombros es grande. Espero día a día, cuando me levanto, dar la talla para que mis compatriotas tengan un sistema de salud que responda a sus necesidades. Utilizando el lenguaje del fútbol, nos encontramos en el canal del fútbol en Gol Perú, estamos animados por el retorno de la actividad, obviamente con los protocolos que tienen que darse. ¿En qué momento del partido nos encontramos, de este partido, de este gran partido que nos estamos jugando contra el COVID-19? ¿Y cuánta opción tenemos de ganarlo? Bueno, yo en algún momento dije que ya habíamos terminado el primer tiempo lo ganamos, estábamos adelante, porque la población en su conjunto entendió que era necesario quedarnos en casa, la mayor parte. Nos quedamos en casa. Y eso permitió que lo que iba a ser una cosa monstruosa de casos se redujese, lo que el presidente llama el primer martillazo. Le bajamos a la epidemia ciertamente el impacto. Eso nos permitió avanzar, crecer en camas de hospitalización, crecer en camas de unidad de cuidados intensivos. Pasamos de 100 camas a 1000 en cuidados intensivos, de 3000, casi 4000 camas de hospitalización, ahora tenemos 10.000. Nos preparamos a duplicar esos números. De 500 pruebas de laboratorio hemos pasado a tener casi 15.000 diarias. Hemos hecho laboratorio por casi 800.000 personas en el Perú han recibido una prueba de laboratorio. O sea, hemos desplegado toda nuestra capacidad ofensiva, ¿no? En el segundo tiempo, sin embargo, ya con la epidemia aquí, en todo su despliegue, ¿no? O sea, vamos a decir que nuestro enemigo ha fortalecido su delantera y ciertamente es muy fuerte, ¿no? En algunos lugares nos está golpeando duro. Loreto, Piura, eh, Lambayeque, son expresión de eso y nos está ganando en ese campo, ¿no? Sin embargo, tenemos una retaguardia fuerte, todo el sur está bastante bien controlada la epidemia, nuestro mediocampo también está controlado. Algunas partes, como Cajamarca, se han organizado muy bien, ¿no? Se han encerrado y están defendiéndose. Eh, Creo que podríamos decir que en estas alturas del partido casi un empate. Es lo que todos esperamos. Y volviendo al tema del fútbol, netamente, se está tomando referencias. Es bueno que haya regresado la Bundesliga, que vuelva la Liga de España, que Italia, otro de los países más golpeados con la pandemia, va a retomar actividades también en el mes de junio. Esas referencias son referencias válidas para nuestra realidad, porque a veces nos encontramos con gente que dice, sí, pero mira que en Europa la gente se maneja de una manera distinta. ¿Es posible tomar esas referencias para poder llevarlas a cabo aquí en Perú? Para nosotros es muy bueno que haya vuelto, porque como tú bien lo refieres, Jesús, es una referencia. Difícil hubiese sido para nosotros tomar una decisión de estas características sin referente. ¿A quién copiamos? ¿De dónde sacamos el ejemplo? ¿Cómo lo están haciendo otros? Bueno, ya tenemos un referente. De ahí vamos a sacar nuestros protocolos, de ahí vamos a sacar nuestra gente que lo está haciendo y está aprendiendo de su error también, ¿no? Así, no lo hagan así, háganlo por acá. Ahí aprendemos. Y eso es muy bueno. Ya tenemos un referente. En segundo lugar, yo supongo que, dado que este es un deporte global y tiene una organización como la FIFA, que tiene muy bien regulada la actividad, no va a dejar que los estándares sean menores en el caso nuestro o en el caso de cualquier liga. Les va a pedir los más altos estándares porque luego estas selecciones se van a encontrar. Ujú. Y estas selecciones van a tener que ser manejadas con los mismos estándares. Casi como si fuera el doping.
O sea, para todos es exactamente la misma regla. No que yo soy europeo y menos, tengo más pruebas. No, todos los equipos, cuando llegan a un nivel mundial, tienen que cumplir estándares mundiales. Y eso también es bueno, porque nos obliga a tener esos estándares. Y por eso tenemos la seguridad de que este deporte va a ir implementando protocolos de alto calibre, digamos, para que sea un buen retorno. A nadie le conviene que se abran las actividades deportivas como el fútbol y a las 2 o 3 fechas tengamos que cerrarlo porque lo hicimos mal. Es mejor hacerlo bien. Y si queremos hacerlo bien, tenemos que tener buenos estándares. Hace un tiempo leí unas declaraciones suyas de que le parecía que en mucho tiempo no iba a poder celebrar un gol abrazando a su hijo de repente o abrazándose con la hinchada. Eh, en este momento, y ya han pasado varios días y todo, y digamos, a mucha gente se le ha pasado lento y a otros de repente más rápido, pero ha pasado el tiempo y se han dado cosas y han surgido más inconvenientes seguramente. Pero hoy, ¿cómo ve ese panorama? Digo, sabemos que en estos meses no va a ser, pero ¿cómo ve el panorama de un retorno a un fútbol más parecido al que tuvimos antes de la pandemia? Bueno, por lo menos ahora si vemos un partido, ya nos abrazaremos por un gol en vivo, pues, ¿no? Ya estamos viendo las repeticiones 3 veces, 4 veces, ya no da ganas de abrazarse, digamos. Pero lo veremos en la casa y veremos un partido en vivo. Ya es bastante y eso es bueno. No va a haber hinchada, lamentablemente, en el estadio por un rato. Hay que tener paciencia, hay que tener fe. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Volveremos a los estadios. Seguramente en el camino aparecerá una vacuna. Seguramente tendremos un medicamento que curará esta enfermedad. Va a pasar. Tengan la plena seguridad. Un poco de paciencia. En ese camino vamos a tener fútbol en vivo, sin estadio, pero vivo. Y eso es bueno. Bueno para nuestra salud mental, bueno para el espíritu, bueno para la hinchada, bueno para el fútbol. Para agradecerle el haber estado con nosotros, ¿tiene algún mensaje para la familia del fútbol, para la familia del fútbol peruano? ¿Qué le diría el ministro de Salud en estos días en los que todavía hay distanciamiento social y todavía no va a volver la actividad hasta que se aprueben los protocolos? ¿Qué decirle a la familia del fútbol peruano, ministro? Bueno, yo lo que te acabo de decir, paciencia y mucha flexibilidad, apertura de mente. Hay que ser flexible, hay que ceder. El objetivo mayor, el objetivo mayor es volver a las canchas, es que el deporte vuelva. Ese es el objetivo mayor. Si en ese objetivo cedemos, conversamos, aprendemos, nos apoyamos, el objetivo va a estar más cerca. Si nos ponemos intransigentes, egoístas y velamos única y exclusivamente por nuestros intereses personales o institucionales, ese objetivo no se va a lograr. Y los grandes perdedores vamos a ser todos los que nos gusta este hermoso deporte. La unidad. La unidad es lo que nos va a llevar. Al sector salud nos ha hecho muy bien unirnos entre distintos para enfrentar a esta pandemia. Yo los invito a hacer lo mismo, a estar unidos, ser muy flexibles, muy tolerantes y no perder de vista el objetivo. Ministro, muchas gracias por estar presente en Código Fútbol, la entrevista por Gol Perú. Que esté muy bien y que podamos ganar este partido. Gracias a ti, Jesús. Estoy seguro que lo vamos a ganar y saludos a tu audiencia. Espero hasta otra oportunidad. Nos Gracias. vemos. Estuvimos con el ministro de Salud, Víctor Zamora, en Código Fútbol, la entrevista por Gol Perú. Nos encontramos en cualquier momento. Que estén muy bien. Chao.